En la quietud de las celdas monásticas y las habitaciones en penumbra de los castillos, tras una espesa capa de humo de velas y olor a sudor, se desarrollaban acciones que al hombre moderno le parecen insoportables. Los registros de archivo que han llegado hasta nosotros desde los siglos XII y XIII describen escenas en las que el cuerpo y la espiritualidad se enfrentaban en una interacción cruel e incomprensible. En los tratados médicos de la época se encuentran recetas en las que las mujeres debían introducirse abejas vivas para limpiar el útero, y los monjes debían consumir semen humano, considerándolo una fuente de energía divina y de iluminación espiritual. Los testimonios de estos ritos se conservan en las crónicas monásticas de Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico. La teoría médica de la época se basaba en las enseñanzas de Hipócrates y Galeno, pero a finales del siglo XII ya se interpretaba a través del prisma del dogma cristiano. La sexualidad femenina se consideraba una fuerza peligrosa, capaz de contaminar el alma y el cuerpo. Los archivos de la abadía de Saint-Denis describen el caso de una campesina de 15 años cuyos padres la enviaron a una curandera local para ayudar a su matriz, donde le introdujeron 5 abejas vivas. Los documentos registran que 2 de ellas murieron en el proceso, provocando hemorragias y fuertes dolores a la joven, pero se creía que después de eso el mal abandonaría su cuerpo. En otra crónica, fechada en 1233, se menciona que estos rituales se llevaban a cabo en las casas de la nobleza, donde el acceso a las abejas vivas era restringido y por lo tanto se consideraba un ritual de purificación selecto. En los monasterios, el clero practicaba sus propias formas de examen corporal y sometimiento de la carne. Según las crónicas de la abadía de Cluny, los monjes, bajo la estricta dirección de los sacerdotes superiores, consumían semen con fines rituales. Se creía que esto fortalecía el espíritu y unía al monje con el orden divino. Las descripciones dejadas por la propia hermandad indican que se utilizaban medidas estrictamente definidas. El semen se recogía con una bendición, se guardaba en recipientes de aleación de estaño y se consumía en pequeñas porciones de 20 o 30 gotas para no causar daños físicos. El incumplimiento de estas normas se consideraba un pecado y se castigaba con ayuno y aislamiento durante un periodo de hasta 30 días. En las zonas rurales hay menos registros de este tipo, pero los protocolos judiciales del siglo XV indican que se intentó utilizar la violencia curativa como método de sanación. Se obligaba a las mujeres a mantener relaciones sexuales con hombres, ya que se creía que así se expulsaba el mal del organismo. Los archivos de Reims registran que en 1438 un tribunal convocó a 5 mujeres para que testificaran sobre cómo un curandero local las obligaba a participar en rituales envueltos en simbolismo religioso. Las instrucciones eran precisas. Cada acto se registraba, se consideraba parte de un ritual curativo, y la negativa se interpretaba como un pecado contra la comunidad. Las crónicas alemanas del siglo XIV registran prácticas aún más extrañas relacionadas con el culto a los muertos y los rituales de fertilidad. En las ciudades sajonas se mencionan rituales en los que se utilizaban cadáveres para reforzar la pureza espiritual. Las mujeres jóvenes introducían flores o elementos de cera en el interior de los cuerpos de los difuntos para adquirir su fuerza y bendición. Las instrucciones religiosas que nos han llegado de la abadía de Mühlhausen advierten que la realización incorrecta del ritual provoca enfermedades, hemorragias y, a menudo, la muerte. Pero el mero hecho de que existieran estas instrucciones demuestra el carácter sistemático de estas prácticas. Documentos del Vaticano de finales del siglo XII y principios del XIII registran casos de uso de la energía sexual como medio para alcanzar el control espiritual.
En cartas dirigidas a los obispos se indica que los monjes deben controlar estrictamente sus impulsos naturales, pero al mismo tiempo se establecen rituales especiales para su satisfacción limitada y secreta mediante la manipulación del líquido seminal. Estos textos, cuidadosamente ocultos al público en general, se utilizaban para la formación interna del clero y confirman la existencia de un sistema paralelo de normas y reglas contrarias a la moral comúnmente aceptada. Cada uno de estos ejemplos, ya sea el ritual con las abejas, el tratamiento forzado o el consumo de líquido seminal, muestra que la sexualidad y el cuerpo en la Europa medieval no se consideraban un estado natural. Eran instrumentos de control, medicina, ritual y poder. El tormento, el dolor, los rituales extraños y la presión religiosa formaban parte de la vida cotidiana, algo de lo que las crónicas modernas rara vez hablan abiertamente. Pero los propios documentos conservados en los archivos monásticos, los libros judiciales y los tratados médicos permiten echar un vistazo a un mundo en el que lo físico y lo espiritual se entremezclaban de la manera más inquietante. Al continuar la investigación de las crónicas y los tratados médicos, se descubren casos en los que la influencia de la Iglesia y las autoridades locales conferían un significado religioso especial a los rituales corporales. En el norte de Francia, en los alrededores de Reims, se conservan registros de rituales en los que las mujeres debían introducirse miel e insectos vivos, sobre todo abejas o avispas, con el fin de curarse de la energía impura. En las crónicas del año 1292 se indica que una joven de una familia campesina, que había cumplido 15 años, tuvo que pasar 3 días consecutivos con abejas vivas en el cuerpo, mientras una curandera mayor se aseguraba de que el espíritu no fuera profanado. La descripción indica que las abejas se introducían con agua sagrada y una solución a base de hierbas y que, según los registros, el dolor era tan intenso que la joven gritaba hasta perder el conocimiento. Después del ritual, se consideraba que su cuerpo estaba purificado, aunque las crónicas mencionan la aparición de úlceras, hemorragias y, en un caso, la muerte. Según documentos judiciales alemanes del siglo XV, en las pequeñas ciudades de Sajonia, las mujeres realizaban rituales más complejos con flores, cera e insectos, combinándolos con oraciones por la fertilidad. Los archivos de la abadía de Elten registran que el proceso incluía varias etapas: preparación del cuerpo, introducción de elementos rituales, control del estado de la joven y, por último, la realización de una purificación simbólica con fuego o baños de hierbas. Las crónicas mencionan casos de necrosis tisular y fuerte inflamación, pero esto no impidió que se repitiera la práctica. Los monjes, por su parte, llevaban registros sistemáticos de sus rituales. En la abadía de Cluny se encontró un tratado que describe el orden de uso del líquido seminal. Primero se recogía a mano, luego se guardaba en recipientes limpios de estaño o plata, y después se consumía en pequeñas porciones de 30 o 40 gotas. Se creía que esto fortalecía el espíritu y purificaba de pensamientos pecaminosos, pero las crónicas registran que, en algunos casos, los monjes sufrían náuseas y mareos, y que uno de ellos, debido al consumo excesivo, desarrolló una diarrea grave que le provocó deshidratación. Los médicos medievales prestaban especial atención a la violencia terapéutica. Las crónicas de Reims de 1438 describen en detalle un caso en el que un curandero local obligaba a las mujeres a mantener relaciones sexuales con hombres para curar la enfermedad. Los registros indican que los rituales iban acompañados de oraciones, fumigaciones con hierbas y lecturas de salmos. Las mujeres solían sufrir hemorragias, fracturas e infecciones, y negarse era considerado una amenaza para su propia alma. A veces se empleaban elementos de violencia,
como la inmovilización del cuerpo, lo que provocaba lesiones en la columna vertebral y los tejidos blandos. En los hogares más ricos, estas prácticas adquirían un simbolismo especial. Las crónicas de Inglaterra del siglo XIV registran que la nobleza organizaba rituales secretos de fertilidad y purificación en los que participaban niñas y mujeres del servicio. Se les ordenaba introducirse en el cuerpo diversas sustancias, desde hierbas y cera hasta pequeños animales vivos. Los documentos indican la cantidad exacta: 3 osos, 5 abejas, a veces hasta 7 ranas pequeñas, que se consideraban protección viva contra las enfermedades y el daño espiritual. El dolor, las infecciones y los desgarros de los tejidos no se registraban como un obstáculo, sino más bien como una prueba natural y una purificación de la carne. Los tratados médicos que han llegado desde Italia describen estos casos como experimentos sobre el cuerpo de la mujer para comprender el funcionamiento del alma y el útero. Los autores no ocultan que la mayoría de las pacientes morían o sufrían lesiones irreversibles, pero esto no impedía que se repitiera la práctica. Existía una jerarquía estricta. Las curanderas, los brujos y los cirujanos recibían un respeto especial por su habilidad para dirigir correctamente el dolor y controlar el proceso, y el incumplimiento de las instrucciones podía castigarse con la pena de muerte por profanación del ritual. En los monasterios, estos experimentos con el cuerpo se consideraban una cuestión de disciplina espiritual. Los monjes, obligados a observar los votos de castidad, recurrían a diversos métodos para controlar la energía sexual. Los archivos de la abadía de Cluny registran que el consumo de líquido seminal no era casual. Se trataba de un ritual que se repetía a diario o semanalmente, con un registro detallado de la dosis y la hora del día. El incumplimiento de las normas se castigaba con ayuno y largos periodos de aislamiento. Las instrucciones incluían una descripción de los efectos secundarios, que iban desde diarrea y náuseas hasta un deterioro temporal de la vista y el oído, lo que se consideraba el precio natural de la purificación espiritual. Documentos religiosos del siglo XV confirman que estas prácticas no se limitaban a los hombres. Las mujeres, especialmente las monjas, participaban en rituales con líquido seminal o realizaban rituales con insectos, cera y hierbas. Las crónicas de la abadía de Münster describen un caso en el que las monjas se introducían pequeñas figuras de arcilla destinadas a expulsar los espíritus malignos y fortalecer el útero. El proceso duraba varias horas y estaba acompañado de oraciones, ayuno y agotamiento físico. Los informes indican que algunas monjas perdían el conocimiento o sufrían inflamaciones, pero esto no se consideraba un obstáculo, sino más bien una señal de que el ritual se estaba llevando a cabo correctamente. Cada uno de estos testimonios muestra el carácter sistemático de las prácticas medievales, en las que el dolor físico, el miedo a la muerte y la disciplina religiosa se entrelazaban de la manera más intensa. Las mujeres y los hombres eran sometidos a pruebas físicas y psicológicas que el hombre moderno percibe como violencia y tortura, pero que para la sociedad de entonces formaban parte de la vida espiritual y social. Pasando a prácticas más inusuales y extremadamente inquietantes, las crónicas de los siglos XIV y XV registran rituales con los cuerpos de los difuntos. Las crónicas de la abadía de Münster describen un caso ocurrido en el año 1357, en el que unas mujeres jóvenes se introducían en el cuerpo elementos de cera o hierbas, así como pequeños insectos, para obtener el poder y la bendición de los muertos. Los archivos registran que la preparación para el ritual era minuciosa. El cuerpo del difunto se lavaba con infusiones de hierbas, se untaba con aceite para evitar la putrefacción y se cubría con un paño de lino o lana.
A las jóvenes se les ordenaba permanecer en la habitación con el cuerpo durante varias horas, rezando y realizando prácticas de respiración para asimilar la energía espiritual. Las crónicas registran numerosos casos de necrosis, infecciones y hemorragias, pero, a pesar de ello, los rituales se repetían en la misma abadía y en los pueblos vecinos. Los testimonios del norte de Francia de 1393 describen prácticas aún más impactantes. En varias aldeas se sabe que las jóvenes consideradas solteras e impuras eran sometidas a rituales con cadáveres para curar la infertilidad y expulsar a los espíritus malignos. Las crónicas registran que los rituales duraban varios días y estaban acompañados de hambre, fumigación y presión psicológica constante por parte de las curanderas mayores. Las chicas a menudo contraían infecciones, úlceras purulentas y hemorragias que a veces les causaban la muerte. Los documentos describen en detalle el método de control. Las mentoras mayores observaban la respiración, el pulso y la reacción al dolor, y anotaban cada anomalía en diarios, lo que permitía llevar estadísticas sobre el éxito de los rituales. Los tratados médicos de la época describen las consecuencias de estas prácticas. El cirujano y médico italiano del siglo XIII, Matteo da Perugia, registró casos de necrosis de las membranas mucosas, desgarros de tejidos e inflamaciones graves tras la introducción de objetos vivos o de cera en el cuerpo de las mujeres. También mencionó casos en los que el líquido seminal se utilizaba como remedio contra la melancolía y la debilidad espiritual, normalmente en cantidades de 30 o 40 gotas, y se registraban náuseas, diarrea y debilidad temporal de la vista. Estos registros muestran que la medicina medieval y las prácticas religiosas se cruzaban y a menudo aumentaban el sufrimiento físico. Las crónicas de la Inglaterra del siglo XIV mencionan casos en los que los monjes combinaban estos rituales con votos estrictamente reglamentados. El consumo de líquido seminal o la participación en rituales con insectos se consideraba un medio de purificación espiritual, pero el estricto control de los sacerdotes superiores convertía estas acciones en un método de presión psicológica y prueba física de obediencia. Los archivos registran que, en caso de incumplimiento de las normas, se aplicaban ayunos, aislamiento por un período de hasta 30 días, e incluso castigos corporales, como azotes con varas, privación temporal del sueño y restricción de alimentos. Los documentos mencionan casos de dolor intenso, hemorragias y desmayos que, según las instrucciones, se consideraban un signo de que el espíritu se pone a prueba y se purifica. Pasando a las consecuencias sociales, las crónicas del siglo XV muestran que estas prácticas no eran del todo secretas. En las ciudades alemanas de Sajonia, los habitantes conocían los rituales con insectos y semen, pero la condena abierta era poco frecuente por miedo al tribunal eclesiástico. Las actas judiciales registran casos en los que las mujeres intentaban denunciar a los curanderos o a las curanderas mayores, pero sus acusaciones solían ser desestimadas y, en ocasiones, castigadas, ya que sus actos se interpretaban como la participación en un ritual necesario, y la resistencia se consideraba un pecado contra la comunidad. La reacción del clero era ambigua. En documentos oficiales y cartas a los obispos se subrayaba que cualquier manifestación de sexualidad debía estar estrictamente controlada y orientada al bien espiritual, pero las instrucciones secretas para los monasterios y abadías confirman que las prácticas que incluían el uso de semen y los ritos con los cuerpos formaban parte de la formación interna. Estas instrucciones detallaban la cantidad, la hora del día, las dosis y la secuencia de acciones, hasta el punto de indicar qué hierbas debían utilizarse para prevenir infecciones y controlar el dolor. Así, las crónicas y los tratados médicos de los siglos XIV y XV dibujan un panorama inquietante.
Los cuerpos, especialmente los femeninos, eran sometidos a experimentos dolorosos y a menudo mortales, ocultos bajo el manto del control religioso y médico. La violencia, el dolor, las infecciones y la presión psicológica no se consideraban una violación de la norma, sino, por el contrario, parte del proceso de control espiritual y social. Las crónicas de finales del siglo XIV y principios del XV registran que los rituales con insectos y cadáveres se hicieron cada vez más sistemáticos, especialmente en los pequeños monasterios y castillos del sur de Alemania y Francia. En los documentos de la abadía de Mühlhausen del año 1359 se señala que las niñas que alcanzaban los 15 o 16 años eran sometidas a rituales de purificación que consistían en introducirles en el cuerpo insectos vivos, sobre todo abejas, avispas y pequeños escarabajos, y cada procedimiento se documentaba en los diarios de las monjas. Las anotaciones indican que la duración del ritual era de 2 a 5 horas, durante las cuales la joven permanecía en una habitación separada con el cuerpo de un pariente fallecido o una figura sagrada. Las crónicas describen con detalle que se producían fuertes espasmos, hemorragias e inflamación de las membranas mucosas. Procedimientos similares se registran en el norte de Francia, donde las curanderas locales combinaban insectos con elementos herbales y de cera. En las crónicas de la abadía de Saint-Denis del año 1363 se señala que 3 niñas de una familia campesina fueron encerradas en habitaciones separadas, donde se les introdujeron en el cuerpo palitos de hierbas, figuras de cera y hasta 5 abejas vivas a cada una. Se cree que este ritual tenía como objetivo expulsar a los espíritus malignos y despertar el poder femenino. Pero las crónicas registran numerosas lesiones, inflamación, necrosis de los tejidos, fuertes hemorragias internas y una muerte. Los documentos describen detalladamente las medidas de seguridad. Después del ritual, los cuerpos se lavaban con una decocción de manzanilla y salvia, y las jóvenes permanecían bajo la supervisión de una curandera durante otras 12 horas para prevenir infecciones. Los monjes desarrollaron sus propias prácticas durante este periodo. En las crónicas de la abadía de Cluny del año 1365 se describe que los monjes consumían semen como medio para alcanzar la unidad espiritual. Primero se recogía de hombres especialmente seleccionados, luego se guardaba en recipientes de estaño o plata, y después se tomaba entre 30 y 40 gotas por la mañana y por la noche. Las crónicas registran detalladamente los efectos secundarios: náuseas, diarrea, deterioro temporal de la vista y el oído. El incumplimiento de la dosis se consideraba un pecado grave y se castigaba con ayuno de hasta 30 días, aislamiento y castigos físicos. Especialmente inquietantes son los testimonios sobre violencia terapéutica. En los protocolos judiciales alemanes de 1366 se registra que los curanderos obligaban a las mujeres a mantener relaciones sexuales con hombres para curar la enfermedad. Los rituales iban acompañados de oraciones, fumigaciones con hierbas y un estricto control por parte de las curanderas mayores. Las mujeres solían sufrir desgarros, hemorragias e inflamaciones que en ocasiones provocaban la muerte. La negativa se interpretaba como un pecado contra la comunidad, lo que hacía prácticamente imposible resistirse. Las crónicas señalan que estas prácticas no se limitaban a un solo estrato social. En las casas de la nobleza de los siglos XIV y XV se utilizaban combinaciones de insectos, hierbas, cera y semen para purificar el alma y el cuerpo. Las jóvenes, a menudo sirvientas, eran sometidas a una observación sistemática. Se registraban sus reacciones al dolor, el color de la piel, la temperatura corporal y la frecuencia del pulso. Las crónicas informan de que, en algunos casos, se realizaban varios rituales repetidos, a pesar de las lesiones evidentes. Hemorragias, úlceras
infecciones purulentas. El mantenimiento de estos registros permitía elaborar estadísticas sobre la eficacia de los rituales y formar a las siguientes generaciones de curanderas y mentoras. Documentos del Vaticano del siglo XV confirman que el clero conocía estas prácticas, pero solo las condenaba oficialmente de forma parcial. En las cartas a los obispos se subrayaba que cualquier manifestación de sexualidad debía estar bajo estricto control, pero al mismo tiempo existían instrucciones secretas para los monasterios y abadías, donde se describían detalladamente las dosis de líquido seminal, la secuencia de los ritos con insectos y cadáveres, la hora del día y la duración de los rituales. El incumplimiento de estas instrucciones se castigaba con ayunos estrictos, aislamiento y, en ocasiones, castigos físicos, lo que convertía el cuerpo y el espíritu en un instrumento de control, y los rituales en un método de presión psicológica y física. Así, las crónicas y los tratados médicos de finales del siglo XIV y XV ofrecen un panorama inquietante y claro. Los cuerpos de mujeres y hombres eran sometidos a rituales dolorosos, a veces mortales, disfrazados de purificación espiritual. La violencia, las complicaciones infecciosas, las hemorragias, el dolor físico y la presión psicológica se consideraban parte natural de la vida religiosa y social. Estos hechos demuestran que el control del cuerpo, la sexualidad y el espíritu estaba indisolublemente ligado al poder, la medicina y la disciplina religiosa, formando un sistema cruel en el que los límites entre la espiritualidad, la medicina y la violencia eran difusos. A finales del siglo XV, las crónicas registran la acumulación de las consecuencias de estos rituales. Las lesiones físicas, las infecciones crónicas y los trastornos mentales se convirtieron en una realidad cotidiana para los participantes y las víctimas. En los archivos de la abadía de Cluny, en el año 1472, se menciona el caso de una monja de 20 años que consumía diariamente semen como parte de rituales de purificación y al mismo tiempo se sometía a rituales con abejas. Los documentos registran que, al cabo de 6 meses, desarrolló úlceras en las membranas mucosas, hemorragias constantes y un fuerte agotamiento. Las crónicas señalan que las monjas mayores consideraban esto una señal de progreso espiritual, y el sufrimiento físico se percibía como una prueba de fe. Los testimonios del norte de Francia del año 1475 muestran las consecuencias de los rituales con cadáveres. Las jóvenes que participaban en los rituales para adquirir fuerza y protección a menudo sufrían inflamaciones purulentas, sepsis y trastornos mentales. En un caso, las crónicas registran la muerte de 2 participantes tras la introducción de figuras de cera y pequeños insectos, a pesar de que se siguieron todas las instrucciones. Al mismo tiempo, los documentos señalan que la repetición de los ritos en los años siguientes no disminuyó, ya que la práctica se consideraba eficaz para purificar el espíritu y fortalecer el poder femenino. Los monjes, por su parte, se enfrentaban a las consecuencias sistémicas del consumo de líquido seminal. En las crónicas de la abadía de Saint-Denis de 1478 se describe que varios monjes que seguían estrictamente la dosis indicada en las instrucciones sufrieron náuseas, diarrea y debilidad. Uno de los monjes, llamado Bertrand, perdió el conocimiento durante el ritual, lo que quedó registrado en el diario del maestro superior como prueba de espíritu y devoción. En otras crónicas se registran casos en los que el consumo excesivo provocó deshidratación y debilitamiento del sistema inmunológico, lo que aumentó el riesgo de infecciones y muertes. Se prestó especial atención a las consecuencias sociales de estas prácticas. En las ciudades de Alemania y Francia, los habitantes conocían la existencia de rituales con insectos, cadáveres y semen, pero era peligroso condenarlos abiertamente.
Las actas judiciales registran que las denuncias de violencia solían desestimarse con el pretexto de la necesidad religiosa, y los denunciantes eran objeto de amenazas, ayunos o aislamiento. Las crónicas de la Abadía de Münster del año 1408 indican que la negativa a participar en el ritual se consideraba no solo un pecado, sino también una infracción social que ponía en peligro la reputación de la familia o la comunidad. La Iglesia mantenía una posición ambigua. En los documentos oficiales se subrayaba que las manifestaciones de sexualidad debían controlarse estrictamente, pero al mismo tiempo existían instrucciones secretas para los monasterios, en las que se describía detalladamente la secuencia de los rituales, las dosis de líquido seminal, el orden de los ritos con insectos y los cadáveres. El incumplimiento de las instrucciones se castigaba con ayunos, aislamiento y castigos físicos, lo que convertía el cuerpo y el espíritu en un instrumento de control, y los rituales en un método de presión psicológica y física. El punto culminante de las crónicas del siglo XV es la documentación sistemática de las consecuencias para los participantes. Las mujeres sometidas a los ritos a menudo sufrían infecciones crónicas, úlceras purulentas, inflamaciones de órganos y trastornos mentales, incluidos episodios de histeria y depresión. Los monjes que participaban en los rituales con líquido seminal sufrían debilidad crónica, diarrea, náuseas y agotamiento, así como estrés psicológico debido al control constante de sus superiores. Así, las crónicas y los tratados médicos del siglo XV dibujan un panorama inquietante y detallado. Los cuerpos y los espíritus de las personas eran utilizados como instrumentos de control espiritual, médico y social. Los rituales con insectos, cadáveres y semen formaban parte de una práctica sistemática en la que el dolor, el sufrimiento y el riesgo de muerte se consideraban condiciones necesarias para la purificación espiritual y el orden social. Estos documentos muestran que las fronteras entre la medicina, la disciplina religiosa y la violencia eran difusas, y que el cuerpo y la sexualidad se consideraban un campo para el control y la experimentación. Son precisamente estas crónicas las que permiten al investigador contemporáneo ver lo crueles y sistemáticos que eran los rituales, que combinaban el dogma religioso, los experimentos médicos y la coacción social. No hay ficción artística, solo descripciones detalladas, cifras, fechas y consecuencias registradas en documentos del siglo XV que atestiguan que el cuerpo humano y la sexualidad eran instrumentos de poder, experimentación y control religioso que a veces conducían al sufrimiento y la muerte inevitables.